¿Qué tal, Inver amigos? Bienvenidos a su canal Invertir es sencillo. En esta ocasión vamos a analizar a la empresa Novo Nordisk con ticker NVO. Esta empresa es una farmacéutica danesa que prácticamente tiene un duopolio en medicamentos para la obesidad y para la diabetes, junto con Eli Lilly, otra empresa estadounidense. Y bueno, pues es una empresa esta, Novo Nordisk, que ha crecido muchísimo desde prácticamente que está en bolsa, ha tenido crecimientos espectaculares, tanto en ventas como en beneficios, y es una empresa pues realmente líder, como comentaba, en su sector. Entonces, vamos a revisar más o menos cuál podría ser un valor justo para las acciones de la empresa y, por supuesto, vamos a hacer algunas estimaciones de qué pasaría si nosotros compráramos las acciones al precio actual y, bueno, con diversos escenarios, cuánto podríamos ganar a futuro en dado caso. Bueno, entonces, sin más, vamos con el análisis. Tenemos aquí los ingresos de la empresa, en este caso en color azul, y los beneficios en color verde. Vemos cómo, bueno, pues la empresa de hecho ha sido un avión prácticamente toda su historia. Aquí tenemos datos desde prácticamente 1990 y vemos cómo siempre ha ido con crecimientos bastante constantes en ambos casos, ¿no? Tanto en ventas como en beneficios. Y también algo importante ver aquí es que siempre más o menos ha tenido, digamos, en cuanto a beneficios, un margen bastante alto, ¿sí? Lo vemos aquí como pues estamos en 100, por ejemplo, actualmente en el último trimestre, con beneficios de 125 billions de coronas danesas y bueno, de ventas 270, o sea, casi la mitad de las ventas se quedan en beneficios operativos. Entonces, bueno, esto es algo muy positivo. Ahora, algo bien importante que les quiero mostrar aquí es que esta empresa venía vendiendo, pues, digamos, cada vez más, pero quiero que vean cómo justo a partir de más o menos esta zona que viene siendo finales del 2021, comenzó con un crecimiento brutal en ventas y en beneficios, mucho mayor al que ya de por sí venía teniendo en años anteriores. ¿Esto por qué fue? Bueno, pues básicamente porque antes era una empresa que vendía todo lo que tiene que ver con insulinas, o sea, medicamentos para la diabetes, y es su fuerte. Sin embargo, a partir de finales del 2021 y de ahí para la fecha, metió medicamento para bajar de peso, un medicamento que es muy famoso principalmente en Estados Unidos y en Europa, se llama Wegovy. Entonces, este medicamento pues le dio un impulso fuertísimo a la empresa para vender mucho más y convertirse ahora en una empresa pues mucho más rentable, que ahora vende dos partes fuertes en sus productos, que uno es para la diabetes o unos son para la diabetes y el otro para bajar de peso, para la obesidad. Y además, pues han sido muy buenos estos medicamentos y eso ha hecho que se haya ido para arriba, pues económicamente de una manera espectacular en estos últimos 3 años. Y bueno, pues en base a eso vamos a seguir también analizando algunos otros detalles de la parte financiera. Vemos, por ejemplo, lo que les comentaba yo de los márgenes. Aquí los podemos ver, vamos a poner los últimos 20 años para acotar esto y quiero que vean cómo sus márgenes han ido, de hecho, en crecimiento. Esto es clásico de empresas que son líderes en su sector, porque pueden, pues, digamos, subir sus márgenes dado a que pueden incrementar los precios de sus productos de una manera más agresiva que alguien que tiene mucha competencia. Entonces, como ellos son, pues, líderes en este caso, pues pueden poner mayores precios. Esa es la realidad y por eso es que también sus márgenes son espectaculares. O sea, pocas empresas tienen márgenes como Novo Nordisk, que aquí vemos que su margen bruto, por ejemplo, es del 84.14% en el último trimestre. Y bueno, vemos el margen operativo de 47.4 y el margen neto de 38.28. Es decir, son márgenes altísimos. Esto es muy positivo para uno como accionista porque sabemos que es una empresa que puede fijar precios tranquilamente, ¿no? Entonces, vemos también que su retorno sobre el capital invertido
la mediana histórica ha sido de casi 60. Esto también es un retorno increíble. O sea, pocas empresas realmente han logrado o logran tener este tipo de retornos sobre capital invertido y esto es evidentemente muy bueno también. Ahora, por otro lado, tiene una deuda neta EBITDA de 0.1, es decir, prácticamente su deuda está totalmente controlada. Y eso también lo podemos ver aquí, en donde vemos en color verde cómo prácticamente toda su historia ha tenido mucho más cash, mucho más dinero en mano sumado a las inversiones a corto plazo que su deuda total, ¿no? Es decir, podría pagar con su dinero que tiene prácticamente en mano su deuda total. Esto es muy, muy positivo para la empresa y para uno como accionista, pues, o mayor razón también. Ahora, vamos a ver también otro detalle importante. La empresa, desde prácticamente toda su historia, ha estado recomprando acciones pues agresivamente y es también otra cosa muy positiva. En los últimos 20 años ha recomprado acciones en un ratio de 2.1% anual y compuesto. Entonces, bueno, pues esto es evidentemente algo que a los accionistas nos da como extra al recomprar parte de sus acciones cada año, ¿no? Y bueno, pues también paga un dividendo del 1.21% actualmente, que también lo ha estado incrementando en los últimos años y bueno, pues es algo también extra que le da al accionista, ¿no? Muy buena la empresa por todos los lados que le veamos en la parte fundamental, es una empresa excelente, esa es una realidad. Ahora vamos a ver la parte de la evaluación, que es lo que a nosotros nos interesa, porque pues evidentemente puede ser una empresa muy buena, pero si está cara, pues nunca va a convenir comprarla. Tenemos por eso siempre que buscar momentos buenos en el precio de la acción para poder incluir una empresa excelente en nuestro portafolio de inversiones. Entonces, vamos a ver cómo anda ahorita, que ha tenido justamente unas caídas fuertes. Actualmente vemos aquí cómo está un 42% pues debajo de su punto más caro en cuanto a acciones. Entonces, estamos prácticamente en los drawdowns más bajos que ha tenido en su historia. Vemos que tiene ahorita este drawdown muy similar al que tuvo, por ejemplo, por acá en el 2017, otro que tuvo también acá en la gran crisis del 2008-2009, y bueno, pues ya antes también tuvo otras caídas similares, ¿no? Pero son las caídas más pronunciadas que ha tenido en su historia. Entonces, eso puede ser bueno. Vamos a revisar si de verdad lo es, pues analizando, haciendo una evaluación. Entonces, vemos aquí en color blanco su price to earnings, su PER, digamos. Vemos que el forward PER histórico, la mediana, ha sido de 21.3 y actualmente está en 22.4, un poquito arriba de la mediana histórica. Pero quiero que vean algo bien importante. Así como les comentaba hace rato que sus ventas y sus beneficios de más o menos hace 3 años hacia acá se crecieron brutalmente respecto de cómo era antes la empresa, que de por sí ya era buena, pues vemos cómo también en cuanto a su múltiplo, en este caso de beneficios, también creció igualmente en estos últimos 3 años, que lo vemos justo en esta zona. Y vemos cómo antes pues manejaba un múltiplo más bajo en promedio. Entonces, digamos que la empresa hoy en día, eso es una empresa más rentable, una mejor empresa que lo que era antes, y por eso el mercado paga múltiplos más altos. Entonces, esto nos da pie a que podamos de alguna manera también analizarla un poco más en base a los múltiplos actuales, a lo que el mercado desde hace 3 años para acá está más dispuesto a pagar. Entonces, si nosotros acotamos esto a los últimos 3 años, vemos que la mediana histórica de estos 3 años últimos de valoración forward pair está ya en, miren, cerca de 33 prácticamente, y actualmente, vuelvo a repetir, estamos en 22.4. Entonces, tomando en cuenta la valoración que últimamente el mercado le da a esta empresa por PER, pues está barata, ¿no? O sea, tomando en cuenta esto, está barata. Ahora, el trailing PER está en 26. Sin embargo, ya normalizado este trailing PER, más o menos ronda 24 veces.
Entonces, bueno, si hacemos ahora sí una valoración para saber más o menos qué valor justo, qué valor intrínseco podría tener actualmente pues la acción de Novo Nordisk, pues podemos ahora sí irnos a cuáles son las expectativas de crecimiento de la empresa, ¿no? Y bueno, aquí las tenemos. Tenemos los estimados de los analistas que vemos que, según los analistas, va a cerrar en este 2024 con un ingreso neto de 101 mil millones de coronas danesas. ¿Sí? Entonces, bueno, en base a esto, ya más o menos normalizado al cierre de este año, de lo que se espera, vamos a cerrarlo en 100 mil millones, ¿de acuerdo? Para ser un poquito más conservadores y con eso vamos a hacer nuestro análisis. Ahora, en base a los crecimientos futuros, vemos que según los analistas piensan que va a crecer en los siguientes años un 23, un 17, un 6 y un 10 en los próximos años, que esto nos da un porcentaje promedio para los próximos años de un 14% anual y compuesto. Entonces, si nosotros tomamos ese 14% anual y compuesto para los próximos años de crecimiento, pues tranquilamente podríamos estar pagando un PER 28, ¿sí? Entonces, actualmente se está pagando un PER normalizado de alrededor de 24. Entonces, de alguna manera podríamos estar, según el análisis por PER, pues entre un 10 y 15% debajo de su valor justo actual. Y con mayor razón tomando en cuenta que es una empresa que normalmente el mercado, al ser tan excelente, paga un premium, ¿no? O sea, paga un plus y por eso siempre cotiza casi en múltiplos altos. Entonces, bueno, retomando esto que estamos comentando aquí, pues si actualmente el precio de las acciones está en alrededor de $85, pues bueno, posiblemente el fair value actual andaría alrededor de los $95, ¿no? Un poco arriba, tomando en cuenta el PER. Ahora, si nosotros la analizáramos un poco por el lado del free cash flow, pues podríamos irnos entonces a ver el justo price to free cash flow, que vemos también en los últimos 3 años, su mediana ha sido de 36.3 y actualmente está en 33.5. Entonces, de alguna manera también por price to free cash flow, estamos debajo de la mediana, o sea, estamos bien, digamos, estamos ahí un poquito abajo. Entonces, esto también, aunque claro, sería ideal hacer también un discounted cash flow para hacer un valor justo también por flujo libre de efectivo, pero bueno, ahorita por el video vamos a dejarlo simplemente por valoración por PER y de todas maneras estamos viendo que, que evidentemente la empresa en estos precios está bastante atractiva. Ahora, vamos a revisar qué pasaría si nosotros compráramos las acciones al precio actual y se dieran, digamos, vamos a poner dos escenarios distintos. Entonces, ya sabemos que los analistas profesionales estiman que crecerá un 14% anual y compuesto para los siguientes años. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros, siendo un poco más conservadores, pusiéramos no un crecimiento de 14%, sino un crecimiento del 12% para los próximos 5 años? Bueno, pues vamos a irnos a nuestra calculadora de interés compuesto para saber justamente en cuánto podría estar entonces el ingreso neto de aquí a 5 años, tomando en cuenta que según la empresa y también los analistas, este año va a cerrar alrededor de 100 mil millones de coronas danesas como ingreso neto. Entonces tenemos aquí que podemos poner aquí los 100 mil millones y con 5 años a futuro, como lo vamos a hacer en esta estimación, y con un interés, un crecimiento de un 12%, que es lo que estamos ahorita estimando para este análisis conservador. Tendríamos que estaría, digamos, teniendo un ingreso neto para de aquí a 2010 a 2029, finales de 2029, de 176 mil millones de coronas danesas. Al final vamos a hacer esta conversión a dólares para más o menos tener nuestro valor ya en dólares, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa. Pero vamos a dejar cerrarlo en 176 mil millones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner en nuestra calculadora, ahora sí, 176 mil millones, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, esto pues lo tenemos que dividir entre las acciones que hay en circulación, que evidentemente sabemos que la empresa recompra acciones, pero bueno, esto lo vamos a dejar
simplemente como que al final vamos a aumentar ese porcentaje. Sabemos que recompra de acciones en promedio anual. Entonces, tomando en cuenta las acciones actuales, para no hacer tanto cálculo en este y así no hacer tan largo el video, vamos a poner que actualmente tiene, vemos aquí, 4.477 millones de acciones en circulación. Entonces, si ponemos esas 4.477 aquí, dividimos entonces esto entre 4.477 millones de acciones para cerrar el número, nos da que tendríamos entonces un valor de coronas danesas por acción para el 2029 de 39.31, ¿de acuerdo? Entonces, si esto ahora sí lo multiplicamos, pues por el PER que vamos a estimar que podría pagar el mercado de aquí a 2029. Y para eso, bueno, pues podemos también irnos ahora sí a justamente pues la gráfica del PER histórico, en este caso de estos últimos 3 años. Y vemos que la mediana ha sido de 33 prácticamente, pero vamos también a ser un poco conservadores en el PER, tomando en cuenta que de aquí a 5 años, pues puede ser que también el mercado pague un poco menos, ¿no? Estamos hablando de forward pair. Evidentemente, el trailing pair en esa época, pues normalmente si se espera crecimiento, pues va a ser un poco mayor que el forward pair. Entonces, como vamos a ser conservadores, vamos a tomar, por ejemplo, puntos como este. Mira, aquí estamos alrededor de 30, un PER 30, está un poquito más abajo, 27, 20, 28, y acá tenemos también 27. Vamos a poner más o menos un PER, digamos, de 27 para irnos incluso más conservadores, ¿de acuerdo? Y bueno, en base a eso, pues podemos aquí ahora sí multiplicar esto por 27 veces, que es nuestro múltiplo, y nos daría un precio final de las acciones de 1.061 coronas danesas. ¿Cuántos son 1.061 coronas danesas en dólares? Bueno, pues eso podemos hacer aquí la conversión. Vamos a hacer 1.061 coronas danesas. Nos da que serían 148.47 dólares. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto ganaríamos si nosotros compráramos las acciones digamos, 85 dólares, que más o menos andan rondando ahorita, y, se diera este escenario que estamos ahorita estimando de una manera conservadora? Bueno, pues vamos a ponerlo, ¿no? 148.5 prácticamente. Entonces nos vamos aquí, ahora sí, a nuestro retorno, calculadora de retorno, 148.5 dólares, y actualmente se está pagando aproximadamente 85 dólares, ¿de acuerdo? Entonces, esto es a 5 años a futuro, por lo tanto nos estaría dejando un 11.8% anual y compuesto, que además, por supuesto, hay que sumarle el dividendo y la recompra de acciones, con lo cual nos quedaría pues más o menos un 15% anual y compuesto, ¿de acuerdo? Y bueno, esto evidentemente es con nuestra estimación conservadora que estamos haciendo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría si se diera un escenario un poco más optimista, más tirándole a lo que los analistas esperan? Bueno, pues vamos a hacerlo. Digamos que entonces ponemos los 100 mil millones que teníamos de ingreso neto para el cierre de este año 2024, y tenemos ahora igual 5 años a futuro, pero ahora sí con un crecimiento del 14%, tal como los analistas profesionales estiman. Si pusiéramos esto, tendríamos entonces para el 2029 un ingreso neto de 192.500 millones de coronas danesas. Entonces, vamos a ponerlo en nuestra calculadora, ¿sí? 192.500, vamos a cerrarlo así. Y esto vamos a dividirlo una vez más, pues entre la cantidad de acciones que hay en circulación actualmente, que vemos aquí que eran 4.477 millones, ¿ok? Entonces esto lo dividimos entre 4.477 millones y tenemos un 42.90, 43 prácticamente coronas danesas por acción, que bueno, en este caso hay que ahora multiplicarlo pues por el múltiplo, ¿no? Que en este caso dijimos que de una manera conservadora
habíamos puesto 27, ¿no? Entonces, vamos a multiplicarlo por ese mismo múltiplo conservador, nada más, digamos, teniendo el mismo crecimiento que estiman los analistas, pero aún así con un múltiplo conservador, ¿de acuerdo? Entonces, si lo multiplicamos esto por 27, tenemos que tendríamos un final de 1160, casi 1161 coronas danesas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora vamos a poner esto en nuestra conversión a dólares, 1100, 1161, ¿ok? Entonces ponemos aquí 1161 coronas danesas. Ahí está. Entonces tendríamos en dólares 162.5. ¿Ok? Y nos vamos ahora sí a nuestra calculadora de retorno y vamos a poner ahora este nuevo valor en dólares, 162.5 y el valor actual de las acciones de $85. Y esto sería, por supuesto, a 5 años a futuro, nos estaría dando un 13.84% anual y compuesto, más, una vez más, el 3.3% de la recompra de acciones más el dividendo. Estaríamos hablando ya de prácticamente casi un 17% anual y compuesto, que ya es un rendimiento bastante, bastante bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es algo que a mí en lo particular me parece un buen precio de entrada. Evidentemente, cada quien tiene que hacer su análisis y decidir si compra o no acciones de esta empresa y de cualquier empresa, por supuesto. Pero bueno, así como lo podemos ver en este video y en este análisis, pues ya sea que se diera la parte conservadora que hicimos, el análisis conservador, o se diera el análisis ya más optimista, que a final de cuentas tenemos todavía un poquito ahí de parte conservadora por el asunto del múltiplo, que lo estamos poniendo en la parte baja de los últimos 3 años, pues bueno, de alguna manera sería una posible buena inversión. Entonces, bueno, yo espero que con este video les sirva de algo, les ayude. Por favor, dejen like si les gusta este tipo de videos para que siga yo haciendo más análisis a futuro y comenten, díganme si ya tienen acciones de Novo Nordisk, si piensan comprar, díganme también qué otro tipo de empresas quieren que haga yo análisis y con mucho gusto las tomo en cuenta. Y por supuesto también, si creen que esto les pueda servir a otras personas, compartan este video, que ya saben que esto ayuda al canal y a ustedes no les afecta en nada. Entonces, si no están suscritos, suscríbanse, piquen la campanita, por supuesto, para que les lleguen notificaciones cada vez que suba un nuevo video de este tipo. Y bueno, pues estaremos aquí para siguientes videos. Les agradezco mucho su tiempo, espero que tengan buenas inversiones, hagan sus propios análisis y, por supuesto, los veré en otros videos futuros. Muchas gracias.